Y cómo no pensar pues, en el nuevo Santo Padre, ¿no? De rezar por él, que sea una viva y fiel imagen de Jesucristo, buen pastor, y que guíe con acierto y bajo el impulso del Espíritu Santo a la Iglesia. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros cuando a veces ¿no? uno piensa, yo pienso de esta manera y no pienso cambiar, yo creo que tengo que hacer esto y me da igual lo que piensen. Vale, esto está muy bien, pero ¿concuerda con aquello que es objetivamente bueno? ¿Sintoniza con aquello que Dios quiere de ti? ¿O en el fondo tiene que ver únicamente con tu conveniencia, con tu interés, para sentir lo que está mal y la fortaleza para poderlo rechazar y así poder seguir el camino del bien, escuchando los silbidos del Divino Pastor que, como reza el Salmo, la conduce hacia fuentes tranquilas y en verdes praderas la hace recostar? Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Celebramos hoy el cuarto domingo de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor, día en que la Iglesia nos invita a rezar especialmente por las vocaciones y cómo no pensar pues, en el nuevo Santo Padre, ¿no? De rezar por él, que sea una viva y fiel imagen de Jesucristo, buen pastor, y que guíe con acierto y bajo el impulso del Espíritu Santo a la Iglesia. Y hoy la Iglesia nos invita a rezar especialmente por las vocaciones, ya que en el Evangelio se nos presenta un breve texto del discurso conocido como el discurso del buen pastor, en el que Jesús se presenta como el buen pastor de las ovejas, porque dio la vida por sus ovejas, porque cuando vino el lobo no huyó, sino que se enfrentó a él y venció. Precisamente muriendo, venció. Porque todas las aguas del mal, de la tribulación, el sufrimiento y la amargura no pudieron apagar su amor por nosotros. Por eso, muriendo, venció. Su amor era más grande que todo el mal del mundo. Y en este breve texto, en el que sale la figura de Jesús como el buen pastor, hay algo de cautivador y envuelto como un halo de misterio, que son estas palabras de Jesús y en la que estamos todos implicados. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Con lo cual nos está diciendo que el camino nuestro se hace escuchando la voz de Dios. Ahora bien, ¿dónde podemos escuchar esa voz
la voz de Dios y cómo, ¿no? Algunos lugares, entre comillas, donde podemos escuchar la voz de Dios, sin querer ser exhaustivo. En primer lugar, sin duda alguna, podemos escuchar la voz de Dios en las Sagradas Escrituras. No sin razón, cuando hemos escuchado la primera lectura, hemos proclamado el Evangelio, hemos dicho al finalizar, palabra de Dios, palabra del Señor, porque verdaderamente Dios nos ha hablado. Otra cosa es si nosotros nos hemos dado cuenta, pero Dios nos ha hablado, nos acaba de hablar en las Sagradas Escrituras, proclamadas hace un momento en la misa. Podemos escuchar también la voz de Dios en los mandamientos, que para los judíos no eran solo unos fríos preceptos a cumplir, sino expresión de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Podemos escuchar la voz de Dios en el magisterio de la Iglesia, en el cumplimiento responsable de nuestros deberes de Estado, como marido y mujer, como padre o madre, hijo, como trabajador, ciudadano. Y también podemos escuchar la voz de Dios, entre otros lugares, digamos, es en la conciencia, en nuestra conciencia, entendida no como algo subjetivista, sino la conciencia entendida como apertura a la verdad moral, que es el bien. Esa conciencia nuestra que es capaz de ver lo que es bueno en cada caso. Un poco como esa parábola de esos dos hijos, ¿no?, a los que el padre les envió a trabajar en su viña. Y uno al principio dijo que no, pero luego, arrepentido, dijo que sí. Podemos suponer que sintió esos remordimientos en su conciencia, que vienen a ser como esa consecuencia indirecta de que el Señor nos habla a través de la conciencia, y cómo esos remordimientos le hicieron dar cuenta que no estaba cumpliendo la voluntad de Dios, que a pesar de escuchar la voz de Dios la estaba rechazando, y eso fue lo que le permitió luego cambiar, ¿no?, y poder ir a trabajar a la viña de su padre. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Primero de todo, afirmar que es un don, ¿no? Es un regalo, un don de Dios. Pero por nuestra parte es fundamental de entrada una determinada disposición interior del corazón de apertura humilde y sincera a la verdad, al bien. No como Pilatos, que prefirió su verdad a la verdad, que prefirió su interés propio, su conveniencia, su verdad, que era mantener teóricamente la paz en la región en la que estaba gobernando, tratando de que no haya ningún tipo de rebelión y así estar a buenas con el César, a cambio de acabar sacrificando la verdad, crucificando la verdad, que es Jesucristo. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros cuando a veces, ¿no?, uno piensa, yo pienso de esta manera y no pienso cambiar, yo creo que tengo que hacer esto y me da igual lo que piensen. Vale, esto está muy bien, pero ¿concuerda con aquello que es objetivamente bueno? ¿Sintoniza con aquello que Dios quiere de ti? ¿O en el fondo tiene que ver únicamente con tu conveniencia, con tu interés, aunque no tenga que ver con la verdad, con el bien, con lo que es justo hacer en cada momento? Por eso es necesario de entrada esa actitud humilde, sincera, abierta a la verdad. Y luego, con la gracia de Dios, vivir conforme a la verdad moral, al bien,
expresados en los mandamientos, en las enseñanzas de Jesús y de la Iglesia. Y entonces, cuando uno permanece en el bien, sintoniza con Dios, porque el bien le hace tener, por decirlo así, una connaturalidad afectiva con lo que es bueno. Y entonces la persona siente y quiere las cosas buenas. Y entonces sintoniza con Dios, entonces lo sigue. Porque como dijo Jesús al joven rico, solo Dios es bueno. Y el que permanece en el bien, escucha la voz de Dios y le permite estar sintonizado con Dios. Por eso San Pablo nos anima a que ya que hemos resucitado con Cristo por el bautismo, habiéndonos despojado del hombre viejo con sus concupiscencias y habernos revestido del hombre nuevo, busquemos y sintamos las cosas de arriba, las del cielo, que son la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, el perdón, la caridad. Y no las cosas de abajo, de la tierra, que son, entre otras, la fornicación, la impureza, la avaricia, la ira, la blasfemia, la conversación deshonesta, el engaño. Porque en la medida en que vamos acumulando pecados, vamos perdiendo esa apertura al bien, esa sintonía con Dios y con lo que Él quiere. Y entonces empiezan a entrar en nosotros con los pecados interferencias que no nos dejan escuchar nítidamente la voz de Dios. Ahora que hace poco ha habido aquí un apagón, ¿no?, en toda España, escuchaba que algunos jóvenes, que en fin, no sabían lo que era una radio, un transistor, pues habían ido a una vecina o a su abuela a cogerle la radio para poder escuchar qué había pasado, las noticias, ¿no? Y son esas radios, ¿no?, que tenían aquella ruedecita que ibas pasando, ¿no?, para escuchar, ¿no?, sintonizar con la frecuencia que querías, pero que hasta que no sintonizabas con esa frecuencia, la radio, el transistor, hacía como un ruido, ¿no?, ¿no?, hasta que al final pues podías sintonizar con esa frecuencia. Pues eso pasa cuando empiezan a entrar en nuestra vida los pecados, empiezan a entrar también interferencias que no nos permiten escuchar nítidamente la voz de Dios. Y entonces acabamos haciéndonos sordos a la voz de Dios, a sus llamadas, a sus requerimientos, que dejan en el alma un pozo de paz, de sosiego, de consuelo. Y en otros casos, claridad, certeza, seguridad, o bien una sensación de plenitud, de gozo, de amor, de humildad. Y entonces dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar a nuestro propio espíritu, que tiende siempre a lo más fácil, a lo cómodo y placentero, a buscar su propio interés y conveniencia, aunque esto suponga abandonar aquello que es bueno y recto. Y luego además hemos de tener en cuenta que podemos caer muy fácilmente en las trampas del maligno y hemos de evitar dejar arrastrarnos por el espíritu del mal, que deja en nuestra alma angustia, malestar, intranquilidad, o bien miedo, tristeza, desesperación, y otras veces soberbia, ira, rencor y, lo más grave, el rechazo de Dios. Por eso, estas señales nos permiten ver si estamos caminando por el camino bueno, por el camino recto, si estamos escuchando la voz de Dios, si en nuestra alma hay paz, hay sosiego, hay seguridad y certeza, es señal de que estamos yendo por el buen camino. Si por en cambio sentimos sequedad, vacío, es que seguramente estamos siguiendo nuestro propio criterio. Y si sentimos intranquilidad, malestar, angustia, miedo, turbación, es que estamos siguiendo la voz del maligno. Nos estamos desviando del camino que Dios quiere que sigamos. Y además la acumulación de pecados endurece y atrofia nuestra conciencia.
Porque si al principio la conciencia podía sentir remordimiento, en la medida en que se acumulan los pecados, en la conciencia se hace como una especie de callo, de dureza, que le hace insensible a los pinchazos de los remordimientos y ya no los siente. Y luego además empieza a dejar de ver con claridad lo que está bien y lo que está mal, por decirlo así, y esto los que tenemos gafas lo sabemos, empieza a adquirir, digamos, estigmatismo espiritual y moral, en la que empieza a ver borroso y empieza a desdibujar las fronteras de lo que está bien y de lo que está mal. Y al final acaba dando por bueno lo que en el fondo no lo es. Y así el alma acaba sorda y ciega, camino de su eterna perdición, siguiendo los dictados de su propio parecer y, cuando no, engañada por el diablo, aunque no lo sepa. Pero para eso, gracias a Dios, en la Iglesia tenemos un remedio muy eficaz, ¿no?, para devolverle el oído y la vista al alma, que es la confesión. El sacramento de la confesión, en el que el penitente, arrepentido, una vez confiesa sus pecados y recibe la fórmula de la absolución, se le aplican los méritos de Cristo en la cruz y se derrama en su alma la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz, purificándola, de tal modo que si se acude con frecuencia al sacramento de la confesión, a esa alma se le van destapando los oídos y se le va devolviendo la vista, adquiriendo esa sensibilidad para sentir lo que está mal y la fortaleza para poderlo rechazar, y así poder seguir el camino del bien, escuchando los silbidos del divino pastor que, como reza el Salmo, la conduce hacia fuentes tranquilas y en verdes praderas la hace recostar. María aprendió a escuchar la voz de Jesús ya en el seno, en su vientre, y siempre le dijo que sí. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude también a nosotros a reconocer la voz de su Hijo Jesús, que no nos dejemos seducir ni engañar por la voz del mal espíritu, el diablo, que seamos fieles a la voz de su Hijo y que siempre le digamos que sí, porque es el camino que nos llevará, si Dios quiere, a la vida eterna.